Buenas tardes, bienvenidos a todos a este taller tan interesante, a este webinar donde vamos a hablar de cómo crear o la importancia que va a tener en un presente inminente un manager creado con inteligencia artificial que pueda vender nuestros espectáculos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto parece una locura, pero ya está aquí. Y también Juan nos va a hablar de un tema muy interesante que a muchos artistas nos tienen muy frenados porque a veces al no tener dinero para poder llevar a cabo nuestros proyectos, para crear nuestras nuevas producciones o para proponer giras en distintos, ya sea ciudades o incluso países, pues a veces nos vemos frenados con eso. Entonces Juan nos va a hablar también de cómo él consigue financiación para grandes eventos y bueno, nos va a poner algunos ejemplos de algunos casos que ha conseguido últimamente, ¿no? Para tener algo fresquito aquí de material. Entonces, bueno, pues Juan, sin más preámbulo, cuéntanos un poquito. Si quieres, empiezas con lo de la inteligencia artificial y luego a lo otro, al revés, como tú veas. Vale, primero déjame que haga una intro porque hice un webinar contigo muy chulo de esto de buscar financiación. Hola a todos, yo soy Juan Gort y soy consultor profesional de hace ya 20 años. Mi core significa en el argot empresarial consultor, mi especialidad sería levantar dinero y hacer re-strategy para empresas. O sea, me dedico a levantar dinero para emprendedores y para empresas que quieren pues, sacar líneas nuevas de producción, nuevos productos, nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, aunque no soy tan especialista como Juan Manuel en el tema de artistas y sobre todo de artistas que hacen espectáculos en vivo, sí que he tenido experiencia porque tuve una productora, estuve 12 años llevando la productora del Grupo Z, que a algunos sonará, que era el dueño de pues, Interview, Man, la revista Tiempo, y o sea, dentro del el tema de producción, etcétera, pues he tenido bastante experiencia. Después, hace muchos años, tuve la suerte cuando era más pequeño de montar conciertos. De hecho, llevé los Rolling Stones a Málaga, fíjate. Y he tenido la suerte de ver a Queens, a Dire Straits, bueno, por supuesto los Rolling Stones y a muchos más en vivo, a Michael Jackson incluso. Entonces es algo que siempre me ha gustado y que el tema del espectáculo como tal y como productora y modelo empresarial, pues es algo que conozco de primera mano, ¿no? Entonces, dicho esto, y viniendo del anterior webinar que era de cómo puedes levantar dinero, ya sea por patrocinios o por inversión, eh, que di con Juan Manuel, que fue muy interesante y que mucha gente se interesó, pues me hizo pensar en las carencias que tienen la mayoría o que tenéis la mayoría de empresarios o artistas que os dedicáis al espectáculo en vivo, ¿no? Dentro de esas carencias, yo creo que una de las más importantes, y ahora lo enlazo con todo el tema que tenemos hoy de inteligencia artificial, que es muy interesante y sobre todo lo más interesante es que entendáis hacia dónde va, no tanto lo que hay ahora, que hay mucho ruido y mucho tema con ChatGPT y con la automatización, pero tenéis que entender hacia dónde va y cómo os va a tocar en la línea de flotación directamente a vosotros, ¿no? Entonces, dicho esto, mm, lo que vamos a contar hoy es una especie de complemento a lo que se contó en la primera, porque en la primera vi que os falta herramientas que os ayuden sobre todo a generar negocio. Entonces, yo soy un consultor especializado en negocio, en generar negocio, y dentro de esa pata de inversión, de levantar dinero y de desarrollar proyectos que generen riqueza, o sea, que facturen, que ayuden a facturar y hacer crecer o un proyecto o un artista, yo estoy utilizando muchísimo la inteligencia artificial, pero no la estoy utilizando como se está contando, ¿no? Entonces, a Juan Manuel cuando se lo conté, le dije que era muy importante que los artistas empezarais a entender hacia dónde va todo esto y empezarais a interiorizar que os tenéis que poner las pilas con la inteligencia artificial porque os puede ofrecer muchísimos beneficios. Veremos lo que se puede hacer ahora y lo que no, y lo que se va a poder hacer dentro de muy poco, porque una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que ha cambiado, en muy pocos años, ha cambiado una barbaridad. No sé si hace poco habéis visto el primer vídeo que se hizo con la inteligencia artificial, que era Will Smith comiendo espaguetis. ¿Lo habéis visto? No sé si lo habéis visto, pero bueno, se veía malísimo hace 2 años. Ese mismo se ha hecho ahora y parece una película de cine. Esto quiere decir que en menos de 2 años ha cambiado la historia brutalmente.
¿no? En todos los aspectos. La capacidad computacional que tiene ahora la inteligencia artificial es enorme, pero solamente estamos en la puntita de lo que va a ser. También hay muchas noticias que dicen que la inteligencia artificial ha decepcionado, que GPT-5 pues no era todo lo que esperábamos, pero todo tiene su sentido, ¿no? Y ahora yo voy a intentar explicaros por qué es así y hacia dónde va, ¿no? Es todo una cuestión de dinero. ¿M? Vamos a empezar, no sé cuánta gente hay, si merece la pena ya arrancar la presentación o esperar un poquito más, porque lo que voy a empezar a contar, pues es interesante que la gente lo entienda y lo capte desde el principio. Sí, sí, vamos a empezar porque el que haya llegado ya bien y el que no, pues se lo pierde, que hubiera llegado antes. Pero Bueno, antes, Juan, espérate un momento, que les voy a preguntar una cosa. Decidme una cosa, queridos artistas. ¿Os gustaría que, sin hacer nada, estando tumbados en el sofá, alguien por vosotros se pusiera en contacto? Imagínate que quieres actuar en restaurantes, o en discotecas, o en festivales, o en guarderías, o en colegios, o donde te dé a ti la gana, cual sea tu nicho, en ayuntamientos que lo quieres ofrecer a cultura, o a turismo, o a bienestar social, donde quieras. ¿Os imagináis o os gustaría estar no haciendo nada y que vuestro agente, vuestro manager de inteligencia artificial, buscara esos contactos, les mandara un email o les hiciera una llamada, les preguntara que qué necesitan, les vendiera, cerrara el contrato y que lo apuntara en tu agenda diciendo tal día tienes esta fecha y vas a cobrar tanto, mándale la factura a este cliente, estos son los datos? ¿Os gustaría o no? Escribirlo en el chat, a ver. A no, Nacho no. dice que no le importaría. Nacho, no, 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 no sabes en qué futuro estamos ya. Bueno, pues eso, yo antes se lo estaba hablando a Juan y ¿sabéis qué me ha dicho? Eso es lo más básico que se puede hacer con lo que yo tengo en mente. O sea, no os imagináis la repercusión de lo que esto va a ser y por eso nos va a contar un poquito ahora cómo está el mundo del SEO, el tema de las empresas, esto que a priori quizás no parezca de mucho interés. Os digo esto para que le pongáis más ganas y más atención y más interés, porque es muy, muy interesante, muy, muy importante y que probablemente en unos meses o antes de que acabe el año 2026 ya tengamos esto en nuestro día a día. Así que nada, Juan, ya has visto que hay mucho interés, ya has visto el chat, así que dale caña. Al hilo de lo que dice Juanma, es cierto que lo más básico sería la automatización, esta famosa que hay ahora, que hay muchas herramientas, no solamente está ChatGPT, hay muchos sistemas de automatización para que se haga esto. Vamos a ver una por encima hoy, ¿no? Pero lo más interesante para mí no es que tengáis un sistema automatizado, que sí, obviamente, ¿no? Sino que entendáis el trasfondo de todo esto. Porque tener un sistema automatizado, si obviamente lo podéis tener vosotros, lo podrá tener el 99,9% de los artistas y se volverá a competir en el mismo nivel, ¿no? Si todo el mundo tiene sistemas automatizados para mandar mails a promotoras, a restaurantes, a discotecas, a ayuntamientos, pues lo que haremos es saturar a toda esta gente de información automatizada sin ningún proceso filtrado y cuidado. Entonces, lo ideal de todo esto es, si entendéis hacia dónde va, que es lo que pretendo hoy, y si os formáis un poquito en cómo ser un poco diferente con el tema de la IA, vais a tener unos resultados espectaculares, porque vais a mezclar no solamente un manager como tal, que automatice muchos procesos, ¿no? Sino que vais a tener también un manager que os ayude a diseñar proyectos especiales, ¿no? No solamente lo que tendráis, sino, oye, está claro que no es lo mismo, no se vende lo mismo un proyecto de ayuntamiento a un ayuntamiento que a un patrocinador que quiere poner dinero para vuestros proyectos. Son mensajes diferentes, son enfoques diferentes y son presentaciones diferentes, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso, si se entiende y se entienden los 4 o 5 detalles que tenemos que tener en cuenta, pues mejor que mejor. Vamos a empezar con una simple búsqueda que he hecho esta semana para contaros todo esto. Entiendo que estáis viendo mi pantalla, ¿la veis? Sí, vale, perfecto. Esto es una simple búsqueda, simple y llana en GPT-5 de pago, ¿vale? El que yo tengo de pago profesional. O sea, básicamente la mayor inteligencia que tiene actualmente OpenAI, en donde le digo, básicamente, oye, ¿me puedes dar un listado de cantantes para hacer un espectáculo en vivo en Madrid? Simple.
¿Por qué hago esto? Porque ahora, como veréis, hay un dato muy importante que tenéis que tener en cuenta, que es el cambio social que está generando la IA. No tanto tecnológico, sino social. Y está muy vinculado al consumo. ¿Eh? Eso es un dato que os tenéis que tener muy claro. ¿Mm? Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, pues me da una relación. Primero me hacen muchas preguntas. ChatGPT es de hacer muchas preguntas, es normal porque va enlazando tiempo con conocimiento. O sea, eso quiere decir que hacerte preguntas le da tiempo a armar dentro de su tecnología su capacidad computacional de armar una respuesta, ¿no? Y así van ganando, las IAs van ganando tiempo. La última versión de ChatGPT, la versión 5, es una versión más liviana, en teoría menos inteligente que otras que han tenido, pero más efectiva. Y eso nos tendríamos que meter en una parte de tokenización de cómo funcionan las IAs, pero que es básicamente muy aburrido para vosotros porque sois artistas y esto no tiene por qué preocupar, ¿no? La cuestión es el resultado. Y bueno, y dentro de esto, pues yo le hago una solicitud. Le digo, mira, sí, quiero saber que me des los cachés, los contratos de la malla y quiero que sean covers sin tributos, ¿no? Simple pregunta como cualquier persona que buscaría en una IA. A lo mejor más complejo si soy una persona que realmente quiere contratar o no. Y me empieza a dar información. Si veis esta información, si pasamos a la siguiente página, es información pública. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo, y esto es un detalle que tenéis que tener muy en cuenta, actualmente, y este es el dato primero que quiero que os quedéis, actualmente eh, las IAs consultan en Google. De hecho, el 97% de la información pública que te enseña OpenAI, que es nuestra, por decir, nuestra IA masiva más popular en Occidente, no en China, que es otra, consulta en Google actualmente. Pero el tema está en que en Estados Unidos ya ha bajado un 20% las consultas de búsqueda de producto y servicio en Google. Si enlazáis esos dos datos, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el consumidor, el que consume IAs masivas, ya veremos lo que es una IA masiva y lo que es un agente personal, son cosas muy diferentes, aunque se basen en la misma tecnología. El consumidor busca en Google, en ChatGPT en este caso. O sea, pregunta, ¿dónde puedo ir a comer? ¿Qué espectáculo puedo ver? ¿Dónde puedo encontrar un artista o un mago para contratarlo para la fiesta de no sé qué? Eso quiere decir que las búsquedas en Google están bajando a causa de las búsquedas y consultas en las IAs. Y esto tiene un porqué y es donde está la gallina de los huevos de oro de las IAs. Y esto, si lo entendéis, entenderéis todo lo demás que va a venir en los próximos años. ¿Por qué? En el fondo, actualmente, como os digo, el 97% de la información pública eh, es donde se basa la IA en darte respuestas. Todos estos artistas que hemos visto no dejan de ser artistas que están en una página web o están en información pública de Google. ¿Mm? Entonces, la IA se está basando en encontrar la información en algo que ya se sabe. Vale, pero todo eso va a cambiar radicalmente y tiene el porqué de que el gran negocio, como os digo, de las gallinas de oro, de los huevos de oro de Google, son los anuncios. Son el SEO y el SEM famosos que han hecho que Google se convierta en la empresa de una empresa de 300.000 euros, 300.000 millones de facturación anuales que es Google, ¿no? La idea es que el plan que tiene, sobre todo OpenAI, y le van a seguir casi todas las IAs, es que en el 2026 van a intentar que el nuevo sistema de búsqueda sea por los agentes de IA, sea mediante su chat de consulta masiva. Casi seguro, por no deciros 100% seguro, que las versiones gratuitas de OpenAI van a incorporar anuncios y patrocinios. ¿Mm? O sea, se va a tener que pagar para que OpenAI patrocine o anuncie servicios, espectáculos, producto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene la connotación de que esa información la tienen que sacar de otro sitio. ¿Mm? No lo pueden sacar de Google, porque si no, lo que sería es básicamente consultan en Google y te lo dan a ti. Y eso ni quieren ni funciona. Y además el consumidor, tarde o temprano, diría, bueno, ¿en dónde está la inteligencia aquí? Simplemente eres un consultor intermediario entre Google y yo, ¿no?
La idea es que el 60% de la información para el 2026 venga de agentes personales y bases de datos que se llaman verticalizadas, RAG, CAG, y luego veremos un poco, explicaré un poco tecnológicamente cómo funciona, pero que estén conectadas directamente a OpenAI y no pasen por Google. Esto es muy importante porque el gran negocio, como os digo, de OpenAI no está en cobrar por la data, como ahora tiene, ¿no? Ahora tiene una versión gratuita y otra versión de pago para aquellas empresas que quieren la API o para aquellos empresarios o, o profesionales como yo que buscan una inteligencia artificial más fluida y con más capacidad y pagamos, ¿no? Eso no genera casi ingresos. O sea, OpenAI está facturando más o menos entre 40 y 50 mil millones ya al año, pero eso es nada, eso es muy poco para la cantidad de dinero que invierte. Bueno, tiene una inversión prevista de 500 mil millones en los próximos 3 años. Es una verdadera salvajada, ¿no? Entonces necesita un volumen de facturación mucho más grande y lo van a hacer con anuncios, ¿vale? Y lo van a hacer cobrando porque aparezcas ahí. La clave de todo esto es cómo está esa información. Y aquí viene el dato de por qué es tan importante tener un agente personal entrenado y que aún de forma automática haga todos estos procesos, pero que esté básicamente controlados o por vosotros o por un manager o por una persona que realmente mire por vuestros intereses, ¿no? Actualmente, toda la publicidad, y si te quieres mover en las redes digitales, Juan Manuel lo sabe perfectamente, pues tienes la opción del SEO, de posicionarte orgánicamente para cuando alguien busque un perfil de búsqueda parecido a lo que tú eres como artista, salgas en las primeras páginas de forma orgánica, o sea, de forma natural, porque Google te ha posicionado en las primeras páginas. Cada vez eso va a ir a menos, y después está la otra pata que ha ido fomentando Google, porque como os digo, es su gallina de los huevos de oro, que es el SEM, que es que pagues por aparecer en las primeras páginas de una búsqueda. Todo eso va a cambiar radicalmente y se va a ir a la optimización de interacción, de optimización de información en las IAs, ¿no? Sobre todo, como os digo, quien está trabajando mucho en esto es OpenAI. Entonces, cuando tú hagas una búsqueda, pues si eres un profesional, vas a aparecer si pagas en las primeras posiciones, por decir, de las recomendaciones que haga la IA en el caso de esa consulta o búsqueda. Es más complejo, la optimización de información en la IA va a ser más complejo porque si esa información viene de una fuente verificada, si no, si es pública, si no, si es pagada, si no, etcétera. Va a ser un poco más complejo, pero para que entendáis la cantidad de dinero que mueve, que estamos hablando de 96 mil millones de euros anualmente solo en SEM, aparte de todas las otras líneas de negocio que tiene en anuncios Google o Alphabet, el grupo Alphabet, que tiene YouTube, que tiene, por supuesto, muchas otras líneas con las que gana dinero, ¿no? Entonces, esto es un dato que tenéis que tener en cuenta. Uno, las IAs van hacia la optimización de información a la que ellos puedan controlar sin pasar por Google. Eso es un punto. Con esto se podría decir que en unos 4 o 5 años las web van a morir, así de bestia. Y que posiblemente toda la información se haga entre agente y agente. Y esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta también. OpenAI está buscando acuerdos fundamentalmente basado en información, porque la información es la clave de las inteligencias artificiales, ¿no? Ha hecho, no sé si conocéis Databricks, pero es una empresa multinacional muy especializada en información, en hacer predicciones de venta, en Etsy, que es algo parecido a Amazon, es un marketplace gigantesco. Shopify, que conoceréis Shopify si alguno de vosotros se vendéis algo, se pueden vender servicios, se pueden vender productos. Han hecho un acuerdo con OpenAI, entre otros muchos, para empezar a integrar toda esa información dentro de ChatGPT, ¿no? En las versiones gratuitas, como digo. Pero claro, todo eso se le queda corto, porque en el fondo le es muy importante, la información más importante para ChatGPT son las informaciones a las que no tiene acceso, ¿no? Os pongo un caso para que lo entendáis, ¿no? Montar una base de datos, un RAC o un CAC, que son básicamente bases de datos vectorizadas, cerradas y optimizadas para que las IAs las puedan leer de forma óptima, de, por ejemplo, de medicamentos del mercado español que estén validados, certificados y con sus componentes, vale muchísimo dinero para OpenAI, porque no tiene acceso a esa base de datos pública, ¿no? No está en Google, ¿no?
Entonces, con esto, imaginad vuestra información. La información actualmente que tiene de muchos artistas es la información que han puesto en Internet y a la que puede acceder con una simple búsqueda haciendo una query que se llama una query a Google, ¿no? Hace una búsqueda como si vosotros buscaseis en Google. Por lo tanto, va a aparecer lo que aparece en Google. Pero si realmente lo que queremos es optimizar nuestra presencia en las IAs, esto lo está haciendo las marcas. Nosotros estamos trabajando con una marca muy famosa de moda para hacer esto, ¿no? El cómo le estamos creando un agente de IA para que este agente de IA se conecte con las diferentes inteligencias artificiales y sean ellos los que hablen. O sea, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico, yo soy una marca de moda. ¿A qué productos tienes? Yo tengo estos productos. ¿Cuánto valen? ¿Dónde vendes? Toda esa interacción, que serían como dos humanos hablando, ¿no? Eso es el futuro de no solamente el consumo de Internet, sino también de la promoción de todo, desde un producto, un servicio, o un artista, o un empresario o empresa. Entonces, quedaros en que las marcas, las empresas profesionales, o los profesionales, las empresas, vosotros, los artistas, incluso las personas, porque qué mejor currículum va a tener una persona que tener su propio agente IA que le venda. Si el agente de IA para encontrar un trabajo adapta el currículum al puesto de trabajo, encuentra puestos de trabajo para la persona, lo adapta y lo interpreta y sabe si su puesto o sus capacidades encajan perfectamente en el puesto de trabajo que le ha encontrado. Entonces, estamos hablando de una inteligencia, se podría decir así, que te conoce perfectamente bien, que entra al sistema de comunicación con otros agentes, como otras personas, ¿vale? Y que es capaz de comunicarse de forma natural como si lo hiciéramos nosotros, ¿no? No como lo está haciendo ahora mismo Google en información plana y de alguna manera mucho más acortada. Aquí la clave es la información que la tiene, ¿no? Si la tienes tú de forma privada o la tiene OpenAI y hace lo que le da la gana. Entonces, por eso, otro dato importantísimo es cómo funcionan estos agentes de IA y cómo tener un representante que te represente en donde tú tengas el control de tu información, de tus proyectos, de tu data, que no compartas con ChatGPT, sino que sea tu agente quien hable con ChatGPT. Es como un representante exactamente igual, que levanta el teléfono, habla con una productora, la productora, imaginaros que es OpenAI, que hace de intermediaria, porque alguien le ha preguntado, oye, ¿conoces a magos para poder contratar para un espectáculo en Madrid? Y ChatGPT dice, sí, yo tengo en en mis conexiones, no en búsqueda de Google, sino en mis conexiones, tengo magos. Y voy a hablar con su agente, ¿vale? No sé si lo pilláis, no me quiero meter en tecnicismos porque nos perderíamos en términos muy complejos, pero yo voy a hablar con su agente. Y ahora empieza a mantener una conversación con este agente. El agente lo primero que le dice es, toda la información que yo te doy no la puedes guardar por el puro hecho de la ley de protección de datos. Y ChatGPT además lo cumple y dice, de acuerdo, yo solamente se la doy a la persona que me está pidiendo la información, pero no se la guarda. Entonces empieza a hablar con ChatGPT y ese flujo de información hace que te pueda vender. Si tú tienes bien entrenado a ese representante, si ese representante sabe perfectamente qué proyectos tienes, a qué te dedicas, cuál es tu caché, cómo te vendes, y puede adaptar incluso el mensaje a la persona, al interlocutor que estaba solicitando la información, pues bueno, es verdad que este agente puede hacer un proceso de automatización, no os diría al 100%, yo no lo pondría al 100%, vosotros habéis dicho muy rápidamente todos que sí, pero yo como profesional diría, espérate, primero déjame que yo vea los proyectos que hay, que yo lo valore como profesional y que yo diga si esto sí, si esto no, si esto puedo, si esto me interesa o no, porque bueno, las cuestiones entre managers, ya sean digitales o ya sean humanos, y artistas muchas veces colisionan porque no están de acuerdo en algunos proyectos donde le ha metido el manager o a qué precio le ha vendido, etcétera. Entonces, es cierto que se puede tener una automatización hoy en día del 100%. La cuestión es si sería 100% óptimo para el artista, ¿vale? Entonces, si os quedáis con esta relación de agentes y ChatGPT y la entendéis, en donde va a haber una IA masiva que van a utilizar el 90% de empresas, consumidores, para consultar información y que cada uno va a poder tener estos agentes
en menor o mayor medida de automatización, la relación que entenderéis es de IAs masivas con agentes personales, ¿no? Que son pequeñas IAs, por decirlo de alguna manera, chiquititas, entrenadas para que te representen, ¿no? Y con capas de automatización que tú puedes controlar como tú quieras. Esto existe y si hacéis unas pequeñas búsquedas por ahí, veréis que hay ya varias empresas que se dedican a, incluso el propio OpenAI acaba de sacar un Agent Builder, o sea, básicamente un creador de agentes de IA, que hace la competencia al más famoso entre todos los que han ido saliendo, que se llama N8N. N8N es un sistema bastante intuitivo con el que arrastrando cositas puedes crear un agente o un bot que puede hacer, aquí os he puesto algunas de las acciones más típicas que se suelen conectar, pero para vosotros sería, por ejemplo, poder hacer búsqueda de información, mandar mail de forma automática, mandar respuestas a esos mail de forma automática, mandar WhatsApp, o sea, hacer toda una cadena como si tuvierais un pequeño equipo de comerciales y de marketing, se podrían automatizar aquí. ¿Qué pasa? La automatización no deja de ser un proceso de automatización. Entonces, en el caso de, por ejemplo, las empresas a las que yo asesoro, no les dejo una automatización total porque falla, ¿no? Falla. El sistema va automáticamente generando input y haciendo acciones, pero siempre es bueno que haya un filtro por un humano y diga esto sí, esto no, aquello sí, aquello no. En el tema del artista, en donde está vendiendo su imagen, pienso que tiene que ser también así, ¿no? Debe de haber una customización y un control por parte del artista. ¿Esto qué os permite? Os permite que sí que hay tecnología que os puede dar un representante que actúe a vuestro gusto, con vuestras condiciones, 24/7, 365 días al año. Eso es cierto, ¿vale? Y que lo que tenéis que hacer es entrenaros un poco vosotros para poder entrenar bien a este agente, ¿no? A este manager. Soluciones hay varias. Yo, en la mayoría de los casos, estamos creando agentes customizados desde cero. ¿M? Desde cero. Luego, si tenemos el servidor arrancado con uno que estamos montando de marcas y productos de cosméticas y clínicas de estética, veréis que, bueno, la estética es muy chula, es muy parecido a hablar con un GPT, o sea, con ChatGPT, y que toda la información la podemos tener guardada y privada para nosotros, ¿no? ¿Qué puede hacer un agente de ella? Por supuesto, gestión comercial y negociación. O he puesto en rojo lo que yo evitaría ahora, pero básicamente por lógica, ¿no? Que aunque lo pueda hacer, si vosotros no tenéis ningún control y dejáis el agente en modo automático absoluto, puede cagarla bastante. Entonces, siempre es bueno dejarlo como una especie, por decirlo de alguna manera, en semiautomático y controlar todo el flujo de información porque es vuestro negocio y vuestra imagen en muchos casos, ¿no? Pero detectar oportunidades, festivales, marca, eventos, colaboraciones, por supuesto. Se pueden incluso poner links y que vaya haciendo un Chrome que se llama, que vaya visitando cada X tiempo esas páginas para saber si son páginas, para saber si hay nuevas, se puede aplicar a nuevos contratos, a nuevos eventos, etcétera, por supuesto. Enviar automáticamente propuestas personalizadas según el perfil del cliente o promotor. Ahí es un tema que tenéis que entrenar muy bien a ese representante para que adapte de verdad bien el mensaje, ¿no? En muchos casos en donde yo me he topado con proyectos que, que son como muy custom, muy personales, siempre digo que personalicen la presentación de una forma manual, muy meditada, con una estrategia. No es lo mismo vender a uno que a otro, los discursos cambian, el enfoque cambia, y eso actualmente las IAs no lo hacen fino, 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 para nada, vamos. Negociar cachés, condiciones técnicas, porcentajes dentro de los rangos definidos por el artista. Claro, vosotros podéis poner, yo cobro entre esto, y esa negociación la puede hacer también una IA. Pero, como te digo, siempre el trato humano, al menos hasta la fecha de hoy, pesa más que la automatización de una máquina. O sea, el representante, al fin y al cabo, cuando quiere hacer una contratación, o mejor dicho, el promotor que va a pagar, o el contratador, quiere hablar muchas veces con una persona y en estos casos, a lo mejor la IA, pues no está todo lo fina como para poder cerrar acuerdos, ¿no? Generar contrato automáticamente con firma digital, sí que puede hacer la información. Es verdad que están trabajando, de hecho, OpenAI también ha
ha anunciado que en Estados Unidos acaba de cerrar un acuerdo tanto para banca como para toda la parte que tiene que ver con legacy, con legal, para optimizar mucho más su LLM para que las respuestas que dan legales sean mucho mejores de las que daban, porque se equivocaba muchísimo. Yo he trabajado muchísimo con el tema de licitaciones para ayuntamientos. Cuando te pones a que te ayude la IA a dar forma a esas licitaciones, ¡guau! He visto muchas cagadas e impresionante que si no sabes, te la cuela, como suena bien, como suena legal, tú lo metes y bueno, y puedes tener problemas legales por no haber revisado la información o por no saber y dejarte guiar 100% por la IA. Entonces, en temas de contratos, en donde entra una parte importante de obligaciones, de representación de imagen, bueno, pues yo no lo dejaría tanto de forma automática. Pero os digo que fijaros que lo he puesto muy poquito en rojo, ¿no? En lo que yo creo que debería ser importante que hubiera una persona revisando todo. Pero detectar pagos pendientes, emitir facturas y enviarlas a recordatorio automático, eso sin problema. Marketing y posicionamiento también está empezando a funcionar bien. Es verdad que también hay algunas cosas por mejorar y sobre todo en todo lo nuevo que viene, ¿no? De optimización, de salir en las IAs, ¿no? De todo esto que os estoy contando es va a haber una parte importantísima de cómo aparezco yo en la IA. Primero, si aparezco, ¿no? Primero, si aparezco. Y segundo, cómo. Porque actualmente, si apareces, vas a aparecer en la interpretación que haga la IA, no en la interpretación que tú quieres que haga la IA, que es algo muy diferente, ¿no? Sino en la interpretación que hace la IA. Normalmente no la adapta. Es básicamente el texto que coge de información que coge de Google y la plasma, se la preguntes como se la preguntes. Nosotros hemos hecho muchas pruebas de pedirle información de una empresa, no ha sido de un artista, y siempre da la misma información. Claro, yo como empresa, a mí me gustaría que en función de cómo pregunte a alguien a la IA, me lo adapte a un estilo o a otro, o de alguna manera me configure la respuesta en función de la pregunta, ¿no? Otro tema importantísimo es que a mí me encantaría saber quién pregunta por mí, ¿no? Si a una IA le están preguntando por un artista, a mí me gustaría, si nosotros tenemos un agente que va consultando con ChatGPT, mi agente le puede preguntar, oye, ¿quién te está preguntando? ¿Desde dónde? ¿Desde qué localidad? ¿Desde qué localización? Exactamente qué está buscando. Y toda esa información la puede guardar. Actualmente no. Actualmente tú hablas con ChatGPT, escribes ChatGPT, búscame artistas y esa información se la queda ChatGPT o quien ha buscado la información, pero no le dice a los que ha enseñado o la información de la que se ha pedido un poco más de detalle. Dame información de este artista en concreto. No le escribe al artista diciéndole, oye, han buscado información de ti, ¿no? Entonces, como veis, el tener controlada la información es fundamental, fundamental, ¿vale? Crear descripciones atractivas, press kit, monitorizar menciones, reseña, reputación. Si le damos las URLs, lo puede hacer sin ningún problema. Planificación de agenda, también son bastante buenas las IAs en automatizar esto, ¿vale? Relaciones con medios, por supuesto, hacen buen trabajo, escriben bastante buenas notas de prensa. Si realmente tenéis una buena base de datos de medios, puede enviar esas notas de prensa, esa información, puede hacer esa relación con los medios de una forma bastante efectiva, siempre y cuando, como os digo, nutráis de buenas bases de datos, de contactos a vuestro agente. Entonces, el agente, al fin y al cabo, puede hacer, como veis, muchísimas cosas, pero siempre tiene que tener una supervisión por parte del empresario de la empresa o del artista en este caso, para que haga exactamente lo que él quiere, ¿no? Planificación y agenda, lo hemos visto antes, creo que está repetido. Sí, esto está repetido de la otra. Sí, está repetido. Bueno, esto, ¿en qué punto está ahora mismo? ¿No? Que sería la realidad de todo esto es que la IA actualmente en el 2025 la última versión responde y propone, como dice aquí, o sea, perfectamente os puede hacer mucha de la parte de automatización que hemos visto, pero en la parte de optimización de información para que aparezcáis en la web, viene todo un mundo y se prevé que sea en el 2026, ¿no? Ese gran cambio. En la parte de negociación, contratación, dentro de los límites y de las configuraciones que haga un artista, pues se espera que en el 2026 esto sea una realidad porque además
esa capa de negociación se espera también en las empresas. O sea, nosotros estamos viendo en cómo las IAs van a poder negociar realmente la parte de estrategia comercial entre empresas, ¿no? No, por ejemplo, llevamos trabajando 6 meses para hacer un portal de compra B2B, ¿no? De cómo tú puedes comprar al por mayor, y estamos optimizando IAs para que eso lo hagan muy bien, ¿no? Para que vean, actualmente la IA negocia, pero a la hora de, por ejemplo, calcular los costes, que es algo que se puede perfectamente trasladar a un artista, ¿no? Trasladar los costes logísticos se equivoca. Entonces, claro, yo soy un comprador, o yo soy un comprador o soy un contratador de un servicio de un artista. Si yo hablo directamente con la IA y está en 100% de automatización, es 100% autónoma y no tiene control ni está entrenada, el problema que puedo tener es que no calcula mis costes de desplazamiento, ¿no? Le da, por ejemplo, un caché y a lo mejor tengo que desplazarme 1000 kilómetros, ¿no? Y bueno, pues eso no lo calcula o no lo contempla. Entonces sí que todas esas capas de inteligencia que están trabajando, sobre todo, como os digo, OpenAI, en incorporarlas, se prevé que para el 2026 estén, ¿no? Y después, toda la parte de reputación, portfolio propio y que realmente la IA sea el gran portal de contratación, se espera que sea para el 2027, que está ahí al lado. O sea, en el fondo falta año y poco para que tú directamente, si eres un ayuntamiento o si eres una discoteca o si eres una empresa o un empresario que quiere contratar a un artista, te vayas directamente a OpenAI, a ChatGPT y lo hagas todo desde ahí, ¿no? Y desde ahí te enseñe las opciones que tiene, genere la comunicación con su agente personal, genere la información y te haga la partida, ¿no? El presupuesto de que te cuesta, etcétera, ¿no? Y que puedas acceder a toda la información del artista y poder hablar directamente con una inteligencia artificial que realmente represente a este artista. Parece que los tiempos son muy largos, pero esto va a pasar rapidísimo. Además, como hay tantísima competencia entre ellas, estoy seguro que posiblemente estos tiempos se aceleren, ¿no? Porque ahora mismo están en una guerra interna en donde lo que intenta es posicionarse. No hay espacio para 5 o 6 IAs. Hay espacio para que haya una líder, una segunda un poco más, también, menos potente a lo mejor, pero usada, pero no hay un hueco para una tercera, ¿no? O sea, va a haber una IA básicamente usada por el 80% de los consumidores, que la gran apuesta seguro que será OpenAI porque está poniendo muchísimo dinero, y el resto serán IAs especializadas, pues a lo mejor, por ejemplo, como Claude o Anthropic, que son IAs mucho más especializadas no sé qué está pasando aquí, no sé si soy yo, eh, que Juan, son, hay alguien de los participantes que está como pintando por ahí. Eh, ¿sí? por favor, seas quien seas, deja de hacer eso porque distraes. Gracias. Ya está, Juan. Vale. Por ejemplo, Anthropic se ha especializado mucho más en datos científicos, ¿no? Pues bueno, sí que habrá, algún día a lo mejor sale una IA especializada en artistas, pero vamos, me temo que la gran IA para hacer este tipo de consultas será OpenAI, ¿no? Entonces, este es el panorama. El panorama es que las IAs no se van a quedar donde están, van a ir a atender a que la información que ellos enseñen sea controlada por ellos, ¿no? No controlada por ellos que la tengan ellos, sino que la conexión sea directamente con ellos. Básicamente, quitar el intermediario que tienen, que ahora mismo que se llama Google, ¿no? Van a crear su propio entorno de data. Y que tenéis que estar en ese entorno de data sí o sí. Es fundamental que estéis en ese entorno de data. Quien antes esté, yo creo que será como, no sé si os acordaréis los que sois un poquito más mayores, será como los inicios de Google cuando realmente apostaba por todo el sistema orgánico. El sistema orgánico de Google, lo que era el SEO, ¿no? Era la apuesta por Google por intentar competir con otros buscadores que estaban antes que ellos, antes que los chicos famosos estos de Larry Page y Sergey inventaran Google. Pues la idea que tenían era crear un nuevo sistema mucho más fiel a las búsquedas de los usuarios. O sea, básicamente un poco lo que vende la IA, de decir, oye, somos un buscador inteligente que te da la información que estás buscando, ¿no?
Y diseñaron un algoritmo que permitía parsear y posicionar páginas cuando tú buscabas, que era mucho más afín a las búsquedas que hacías, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo las IAs ahora mismo. El problema es que vieron que no ganaban dinero y por eso crearon el SEM, que era, oye, ya posiciónate el primero, pero pagando. Y es hacia donde va a ir todo. Pues tenemos 2 años, un año, año y medio, 2 años, en donde el que vaya generando información de calidad, la vaya conectando con la IA, pues la IA le va a recompensar muchísimo. Eso lo ha hecho TikTok también. Aquellos que al principio generaban mucho contenido, TikTok los ponía en las primeras posiciones en 3 meses, ¿no? Le metía usuarios y los ponía en las primeras posiciones. Eso la IA está haciendo un poco lo mismo, ¿no? Hay muy poca información de los mercados hispanos. La IA se ha posicionado mucho en el mercado anglosajón, en el mercado americano. Hay una posibilidad buenísima para que los artistas vayan generando información, la vayan optimizando y la vayan conectando con la IA. Y aquí lo enlazo con lo que ha dicho Juanma al principio, de poder no solamente poner tu información como artista, sino poner proyectos, ¿no? La IA te puede ayudar muy bien y una de las cosas que yo vi cuando hicimos el primer webinar, en que había mucha carencia a la hora de armar un proyecto serio para buscar financiación, ya sea de patrocinios, ya sea de inversión, y que la IA sí que te puede ayudar a armar todo eso de una forma más profesional, ¿no? Independientemente de que yo, por ejemplo, guío a mis clientes en hacer esa documentación, en buscar esa inversión y en levantar el dinero, las IAs o la IA, mejor dicho, que nosotros utilizamos, está ayudando mucho en que eso se agilice, ¿no? Si antes se tardaban 6, 7 meses, ahora se están tardando 2, 3 meses en tener una documentación, en tener todo un listado de posibles patrocinadores, en haber customizado el mensaje para, en función del patrocinador, si es una empresa, si es una marca, si es una marca de moda, si es un ayuntamiento, pues customizas un poco el mensaje para que a la hora del patrocinio pues perfectamente encaje con lo que tú quieras, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿por qué es importantísimo para un artista hoy en día entender la IA y apostar por intentar tener su propio agente manager, ¿no? Porque aunque actualmente, a fecha de hoy, la, la, el servicio que te puede dar una IA 100% automatizada no es 100% óptimo. Yo estoy en que un 70% del servicio que te podría hacer es útil, el resto, el 30%, tendría que haber un humano supervisando. Pues estamos hablando de quitar entre el 60 y el 70% del tiempo que pierdes. Es una bestialidad. O sea, si alguien tiene que dedicar un mes a encontrar posibles clientes, una IA lo va a acelerar perfectamente a que eso sean 10 días, ¿no? Entonces, por lo tanto, optimización del tiempo, bestial. Productividad, bestial. Y además, si eso le sabes dar un enfoque empresarial, si eso lo haces medianamente bien, toda esa información te va a ir entrenando a tu propio agente para que en muy poco tiempo, sí que haga ciertas tareas un poquito más complejas, ¿no? Si eso, como os digo, lo llevamos a, a crear también como parte paralela ciertos proyectos, es decir, yo estoy como artista, pero además me quiero montar un proyecto en donde yo estoy como artista y contrato artistas, ¿no? Y para eso me hace falta 150.000 euros. Claro, levantar 150.000 euros es muy fácil, sinceramente. La cuestión que es muy difícil para aquel que no tiene las herramientas. O sea, para mí, levantar 150.000 euros para un nuevo proyecto en donde están los números más o menos bien hechos, donde el discurso es coherente, en donde ya sea por patrocinio o ya sea por inversión, tiene un retorno claro y conciso tanto para el que se anuncia como para el que pone dinero, levantarlo es fácil. Pero si no tienes eso, es muy complicado, claro, porque es que, eh, hablando claramente, me ha llegado gente con proyectos que decía, pero bueno, es que eso no es que no te van a poner dinero nadie, sino es que yo no lo enseñaba porque va a dar muy mala imagen de ti y de tu proyecto, ¿no? Aunque el proyecto es buenísimo, aunque la idea es buenísima, pero está muy mal plasmado, ¿no? Está muy poco profesional, ¿no? Mensaje entonces es, la IA os puede dar un servicio espectacular, tenéis que estar sí o sí en las IAs. Eh, eh, de cualquier manera, en unos años, como os digo, no se va a consumir nada que no esté buscado por la IA. Es una pena, pero bueno, es así. Google
tiene los días contados en sus búsquedas orgánicas. Las webs posiblemente también tengan una contracción enorme porque no sirven absolutamente nada, es texto plano, a diferencia de un agente que es un ente que puede charlar, imaginaros. La diferencia entre llegar, por ejemplo, yo lo cuento muchas veces a las empresas, es como si llegases a un edificio lleno de oficinas, y vieses un cartel con información plana, ¿no? Y no te enterases casi de nada, tuvieras que leer todo muy pequeñito y dijera, bueno, pero ¿qué en planta está? ¿A qué se dedica? Fuera un directorio de información que tuvieras, como digo, que leer y tuvieras que reordenar y el tiempo que te llevaría en entender todo eso, a diferencia de un conserje que estuviera en la puerta, que supiese absolutamente todo del edificio, dijera, oiga, quiero buscar una empresa que se dedique a la contratación de artistas, que, pues mira, está en la planta tal, te dijera exactamente lo que necesitas saber, ¿no? Y si tú quieres hacerle más preguntas, pero realmente contratan, sí, y puedes mantener una conversación con ese conserje, ¿no? Pues es básicamente la misma comunicación. Es literalmente los agentes hablan entre ellos, ¿no? Y esa información que tiene vuestro agente no está hecho en un texto plano, lo genera automáticamente. Es la gran maravilla de la inteligencia artificial y de los modelos de LMS que han creado estas grandes empresas, ¿no? Juanma, no sé si quieres que pasemos a una ronda de consultas, si tenéis dudas, si he hablado demasiado, si ha sido demasiado técnico. Vale, no veo aquí. Espérate, dejamos de compartir pantalla y aparecemos aquí. Bueno, déjame compartir aquí. A ver, ahí estás. Voy a ver. Mira, Romina está preguntando. Karina, por favor, ábrete el audio. Hola, Muy buenas. muy buenas. Perdonad, es que he llegado un poco tarde a la reunión, tenía cosas que hacer y es que me parece muy, muy, muy interesante y quería saber de qué IA estábamos hablando exactamente. Bueno, nosotros estamos construyendo una, ahora si queréis comparto y os enseño un poco lo que estamos haciendo nosotros, porque sí que hemos apostado por tener, dentro de las partes técnicas, las IAs están cogiendo diferentes caminos, ¿vale? Están Sí. las nanos IAs, que sean en NLMS, que serían modelos de lenguaje nanos que se meten dentro de un dispositivo y no necesitan conexión a Internet, ¿vale? Para que os hagáis una idea rápida, sería como si en un microchip somos capaces de meter una inteligencia artificial que reconoce caras, pero no necesita estar conectado a Internet porque las caras se graban en un circuito interno de la base de datos, las consulta a la base de datos y ellos son capaces de reconocer la cara y abren una puerta o no en función de la persona que está delante de la cámara, ¿no? Eh, Igual me voy a partes muy técnicas, pero para que lo entendáis. Después está las Small LMs, que son básicamente sistemas más compactos, menos compactos que los nano, pero más compactos que las que conocemos normalmente, que van a tender a ir a los smartphones, ¿no? Que posiblemente también dentro de los smartphones tendremos agentes. O sea, Movistar, conozco a la gente que está trabajando dentro de Movistar para sacar una app que sea una especie de agente en vuestro smartphone, como si fuera una aplicación, y ahí le podéis hacer consultas. Y llevarán parte de automatización, ¿eh? Todo el mundo está apostando porque haya agentes por un tubo. Va a haber agentes por un tubo. Va a haber oferta porque en el fondo van a cobrar una mensualidad. Nosotros lo que proponemos es estamos creando la nuestra para dar una interfaz, ¿vale? Para que la gente pueda entrenar su propio agente y ese agente conectarlo a OpenAI, a Grok, a Gemini o a la que quiera. ¿M? Y él tener el control total. Pero, intentando responder a la pregunta que me haces, la que estamos utilizando ahora para entrenar a las nuestras es OpenAI. Vale, sí, he oído hablar de ella, sí, sí, sí. Vale. ChatGPT, Sí, sí, sí. más famosa que hay por ahora, y la que en teoría pues está haciendo una apuesta más clara por esas interconexiones, ¿no? Aquí la clave no está en la inteligencia que tenga el modelo, que eso es un poco lo de menos, sino es la interconexión, el modelo de datos y la interconexión de datos, que eso sería básicamente es que abran la puerta, las IAs, a conectarse con otros agentes. Entonces, la tendencia la está marcando OpenAI, esta gran empresa americana, que es yo me quiero conectar a otros pequeños agentes, estén en el modelo que estén, ¿no? Utilizando, por decirlo de alguna manera, yo siempre digo como si
Eh, Tienes un coche, ¿no? Y tienes un motor. Y tú le pones un motor, otro le pone otro motor, otro le pone otro motor. Todos andan, unos andan más rápido, otros andan más lento, unos consumen más, otros consumen, pero todos son coches, ¿no? La idea de todo esto es que cada uno pueda tener su tecnología para crear su agente, que va a haber muchas, como os digo, pero se puedan conectar con la inteligencia artificial masiva, que es qué inteligencia usará el 90% de los consumidores en Occidente. Nosotros pensamos que va a ser ChatGPT. O sea, ChatGPT va a hacer la pregunta. ¿Mm? Ahora, ¿con qué se conecta para hacer la respuesta correcta a esa pregunta? Esa es la clave, ¿no? Y eso es donde digo que podrán ser diferentes tecnologías, que hay muchísimas. N8N lo hace ya, lo hace ya. O sea, como otras muchas empresas que se han dedicado a hacer. Databricks, esta empresa que os digo tan potente de datos, va a sacar sus sistemas también, ¿no? Bueno, nosotros apostamos por customizarlo 100%, pero va a haber opciones muy baratas para poder hacerse un agente con 4 clics. Otra cosa es que si ese agente cumple con todo lo que tú quieres. Vale, vale. Seguro que Juanma nos dirá, nos dirá exactamente lo que, lo que tengamos que hacer con la IA. Bueno, ahora antes de acabar, Juan nos dará una sorpresa, diremos algo que está preparando, que seguro os va a interesar a todos, pero vamos a resolver primero dudas, que hay manos levantadas aquí y en el chat hay algunas preguntas, así que vamos por orden con las manos levantadas. Ay, chicos, Gracias. muchas gracias. Hola, eh, hola, buenas. No sé si se me oye. Sí, ¿Se sí, oye? sí, sí, perfectamente. Pues Encantado. tengo una duda. La duda es, puede que sea un poco tanto, pero la duda es por dónde empezar. En caso tal de que yo vengo llegando hoy a la información, en mi caso yo tengo un proyecto musical en el cual hago música con el violonchelo. Entonces, ¿cuál sería la IA en la cual yo debo dar la información de lo que hago? ¿Dónde debo depositar esta información? ¿Cómo se llama la plataforma? ¿Es una aplicación? ¿Es la propia ChatGPT? ¿O cuál es el primer paso a seguir para empezar a hacer este entrenamiento a la gente virtual? Claro, yo, bajo mi punto de vista, mi recomendación sería que esperases un mes o mes y medio. Lo que acaba de decir Juan Manuel, nosotros vamos a sacar ahora, a final el webinar, lo contaré, vamos a sacar una iniciativa muy chula para ayudaros a hacer esto, porque no es fácil, porque claro, como tú bien dices, bueno, ¿y qué hago ahora, no? Como tecnológicamente ahora no es fácil dar información a ChatGPT, no es fácil porque tienes que crear una base de datos vectorial, tienes que meter tu información ahí y la gente no sabe hacerlo. Dentro de lo que cabe, crear esa base de datos vectorial es relativamente fácil, pero después meter la información no es tan fácil, ¿vale? Entonces, nosotros estamos desarrollando una interfaz que es básicamente escribir, que sea escribir. Tú escribes, ahora mismo escribes en ChatGPT, le cuentas quién eres, pero eso no lo guarda. No lo guarda y no lo enmarca en que eres tú para que cuando alguien pregunte por algo que tú vendes, él lo recomiende. No, no lo hace. Lo que vamos a intentar es que tú escribiendo en un sitio, eso se vaya guardando y lo puedas conectar con ChatGPT. Entonces, no lo tenemos aún, lo estamos a punto de lanzar y yo creo que será una herramienta buenísima para gente como vosotros que no tenéis por qué saber la parte tecnológica, porque es un mundo muy profundo que se va a poner muy complejo y que vosotros lo único que tenéis que decir, yo me dedico a esto, estas son mi música, yo cobro tanto y vais dando información, ¿no? A un agente y él os va haciendo preguntas, ¿vale? ¿Y dónde lo das? Ah, pues mira, lo doy en España. ¿En España en todos sitios? No, no, solamente en Madrid. Me puede desplazar, pero... Y os va haciendo preguntas y vais entrenando a una persona que os va haciendo preguntas. Pero esa gente no es ChatGPT. ¿Vale? Esa gente eso es vuestra gente que va guardando toda la información de forma local, ¿vale? Y que el acceso a esa información la vais a controlar vosotros. Porque claro, toda la información que os va a ir pidiendo, algunas os apetece compartir y otras os apetece que se quede dentro y os recomiende. Oye, pues, ¿qué tal si tu proyecto le buscas 4 patrocinadores y te propongo 5 patrocinadores? Vamos a hacer un poco el deck, que se llama, ¿no? Que es el dossier para que presentes a patrocinadores que patrocinen tu evento. Y eso, claro, no lo quieres compartir con OpenAI, ¿no? Porque OpenAI, cuando alguien le pregunta, oye, ¿me pasas un dossier para patrocinadores? Se va a basar un poco en lo tuyo y va a decir, sí,
tengo unos cuantos por ahí. Se los va a contar. De su forma, pero se los va a contar. Y esa información, no sé si ahora lo entendéis, tiene que quedar privada en tu entorno y no tiene que salir de ti. Entonces, es un entorno en donde te va a ayudar, por un lado, a posicionarte a ti en las IAs con la información que tú creas oportuna y después mucha información que te va a ir ayudando a darle forma, te la vas a quedar tú de forma privada. ¿Vale? Entonces, respuesta, espera un poco. Las IAs van a cambiar muchísimo, vienen nuevos modelos, vienen nuevas actualizaciones. Espera. Y lo mejor que podrías hacer es a tu propio proyecto darle forma, darle una forma, eh, aquel que le apetezca, incluso en un Word, poder redactar bien a qué se dedica. Mientras más descripción hagas de tu proyecto o de tu servicio, mejor. Muy bien, gracias. Ah, Tenemos otra duda por aquí. Asia, por favor, ábrete el micro. Hola, hola, ¿se me hola. escucha? Sí, perfectamente. ¿Qué hay? Encantada. Muchas gracias me parece súper interesante todo. Mm, bueno, claro, una de las que iba a preguntar, lo que ha preguntado él ya más o menos lo has dicho tú. Vamos, más o menos no lo has dicho. Y nada, bueno, yo una cosa que quería preguntar era que si yo, por ejemplo, que en mi caso ya los comenté con Juan Manuel, Sí, que yo soy artista, ¿no? Pero también ahora estoy como empezando a ser manager de una sola persona, ¿no? No quiero ser manager en general, solo de esa persona, ¿no? Entonces, eso también se podría compaginar, o sea, por lo que te he escuchado antes, sería hasta mejor, ¿no? O sea, que claro. yo soy la manager que controlo a la manager, ¿no? Digamos, que suena un poco así. Claro, tu herramienta como manager sería tener tu propio agente que buscara proyectos para... Claro, tú a la hora, como estaba comentando antes, con Elic, creo que es Elic, sí, Elic, es que tú en tu entorno vas a decir, yo llevo a tal artista. Uno se dedica, por ejemplo, imagínate al flamenco, otro se dedica a la música clásica y tú vas haciendo descripciones y él lo va guardando todo, ¿no? Entonces él te da información y te conecta con toda la información que tú le vayas subiendo. En el fondo es como crear como una especie de base de datos de todo lo que haces, que le vas, por decirlo de alguna manera, está vectorizada, está hecha de una manera que las IAs pueden leer, ¿no? Actualmente lo que hacen es parsear, como Google parsea, no sé si sabéis lo que es parsear. Bueno, lo explico rápidamente. Me Parsear, mira, suena, pero me dicen que no. Vale, parsear básicamente Google lo que hace es entra en una web y la lee de arriba abajo y la guarda. Y guarda lo que es texto plano, lo guarda y lo encasilla, y lo etiqueta. Lo ha ido mejorando con el tiempo y obviamente le ha ido metiendo capas de inteligencia artificial, pero no deja de ser un texto lleno de código. ¿Mm? Las IAs no quieren eso. Las IAs lo que quieren son información como mucho más relacionada, ¿no? Es una base de datos vectorial que es un poco complejo ahora de explicar, pero sería información mucho más relacionada que ellas puedan combinar. Las IAs no hacen otra cosa que combinar palabras. No, ya está, no tienen más secreto. Lo que pasa es que como tienen tanta capacidad de combinar, lo hacen de forma muy rápida y hacen que suenen bien y han estado entrenadas para que suenen bien, pues lo único que hacen es combinar información. Y eso saben hacerlo muy bien. Entonces, si tú le das información de lo que hacen tus artistas, la IA lo que es capaz de hacer es combinar información de esos artistas, de toda la información que tú, y hacer diferentes versiones adaptándolas a quien pregunte. Eso sería un resumen rápido de lo que podría hacer un agente personal para ti, que serías una manager de un artista, pero que podrías tener más en el futuro, ¿no? bueno, no quise, yo quisiera de un artista y de mí, que por eso no sé si eso se Bueno, podría, sí, no sé sí, si es claro, la claro. misma cosa o Claro, sea, tú la misma IA o tengo que hacer dos, o sea, tengo que tener dos agentes o con una no, me no, no, vale. mira, a ver, ahora el modelo que tengo aquí es muy sencillito. A ver si veis mi pantalla. ¿Veis Sí, mi pantalla? Mira, está corriendo. Sí, mira, esto está corriendo. Este es uno de los nuestros que tenemos, ¿no? Vale. Y aquí, este es nuestro 100% hecho por nosotros. Sería como una especie de OpenAI, pero lo tenemos en local. Y sería decir, tengo dos artistas que se dedican al flamenco, por ejemplo, ¿no? vale, ah, claro, que los mete a los dos, digamos, ¿no? Pero, No, y tú empiezas a decirle, uno se dedica al flamenco clásico, ¿no?
Y tú le empiezas a decir aquí información. La puedes tener copiada y pegarla. Tendremos audio, lo puedes contar también en voz. Y le vas explicando el segundo, soy yo, que me dedico, y le explicas como si estuvieras escribiendo. Igual, un Ah, WhatsApp, vale, claro, ¿vale? sí. Y tú cuando le das, no he terminado de explicarlo, él va pensando y él va guardando esa información, ¿vale? Y proponiéndote cosas. En este caso, este que tenemos es realmente de productos de cosmética, pero va a ir guardando cosas y proponiendo. Vale, de esos, uno se dedica al flamenco. ¿Dónde exactamente opera? Ah, pues opera en España. Estaría dispuesto a ir a otros países como Japón. Y tú le vas contando, ¿no? Y él va guardando esa información y va haciendo como una especie de historia de esos artistas en donde uno le has dicho que eres tú y él lo entiende, ¿vale? Uno eres tú y otro es otro artista. Y él va haciendo historias diferentes y te lo va guardando todo en este lateral. Aquí tendrás todo tu histórico, tendrás todas tus fotos. Y lo bueno que tenemos es que en un futuro, toda la gente que te vaya gustando te lo va a ir guardando aquí. Imaginaros que esa misma IA te va haciendo una especie de CRM. También igual no sabéis lo que es un CRM, pero básicamente sería como una especie de estrategia comercial que te va guardando quién pregunta, quién te ha contratado, cuánto, cuándo, y toda esa información te la va guardando como si fuera un histórico, ¿no? Es una pasada, ¿no? La herramienta te puede ayudar, le puede ayudar a la gente como si tuviera un pequeño equipo de empresa, pero está él solo, ¿no? Quita una barbaridad de trabajo, ¿vale? Vale, vale, ¿Te vale. responde? ¿Te Claro, responde? sí, sí, claro, ¿no? Y que ya habías dicho antes que de todas maneras lo que yo te decía de manager, o sea, que aunque esté el manager de la inteligencia artificial, el manager humano tiene que revisar, ¿no? Como has dicho tú, algunas cosas, ¿no? Que no se la puede dejar ahí que lo haga todo, ¿no? No, porque claro, o sea, cada Eso uno, es lo que, su lo que padre es su tú has madre. dicho antes, claro. Ya sabes que eso, Posiblemente, claro. posiblemente la IA, en algunos casos, sea Claro, en más tiempo. mejor incluso que un humano, pero a lo mejor el humano no lo quiere. Oye, es como la IA te propone un menú y te dice, mira, ¿quieres adelgazar? Sí, pues tienes que comer esto, esto, esto y esto. Y al humano dice, pues nada, pues yo paso de todo eso porque a mí la cebolla no me gusta. Claro, Ponte. vale. Pues Sí, lo sí, que por quiero eso es digo, claro. Sí, que a lo mejor vale, la vale. gente te propone y tú dices, pues mira, a mí no me apetece ir allí, o yo no me llevo bien con esto, o a mí no me gusta hacer exactamente lo que me está Claro, proponiendo. Mientras si exacto. lo dejas en automático, aquella va a tirar, va a tirar, va a tirar, y claro, te vas Por a llegar eso. a un momento dado que igual hay cosas Claro. que no te gustan. Que se puede controlar, digamos, ¿no? Se vuelve ya Se la debe, IA no, un no se poco debe. loca, ¿no? Vale, Claro, se vale. debe controlar. En muchos temas de automatización que estamos viendo ahora mismo en las empresas, están cortando la automatización porque realmente lo que están es liando más. Primero, yo hice un vídeo no hace mucho en donde explicaba que mayor producción muchas veces no es mayor rentabilidad. De hecho, un exceso de producción ha hecho que quiebre la empresa. O sea, si tú te dedicas a hacer galletas y tuvieras un robot que de repente tú te dedicas a hacer 1000 galletas al día y ahora metes una inteligencia artificial que haces 1 millón de galletas al día. Eso no significa rentabilidad. Tienes que venderlas. Las tendrás guardadas en tu almacén. Pero eso no significa que las vendas. Entonces, que Vale. te empiecen a mandar mail masivos y que de repente te lleguen 20 contratos en una semana, igual es tu perdición. Porque quedas fatal, porque no gestionas ninguno y al final, pues, no, no. O sea, lo que tiene. Lo muy importante es hacer un análisis personal de todo lo que vais a hacer, que eso entiendo que obvio y no viene al caso hoy, ¿no? Pero yo siempre que trabajo con un profesional o con una empresa, lo primero que hago es un análisis de él, ¿no? Cómo son tus capacidades, qué quieres realmente, cuáles son tus objetivos, y en función de eso se hace una planificación. Eso te puede ayudar la IA, pero también tienes que saber y tener los pies en el suelo de que eres capaz de hacer. Vale. Claro, Muchas gracias. de nada. A ver, Juan, como ya has dicho esto un poquito, lo que voy a hacer va a ser pasar por el chat el enlace para quien quiera recibir información cuando Juan está trabajando en dos formaciones específicas para artistas, que una es sobre cómo construir el manager con inteligencia artificial y la otra es cómo conseguir financiación de socios para poder tener dinero para llevar a cabo nuestros proyectos artísticos. Os lo dejo aquí copiado en el chat. Si queréis copiarlo en algún documento, porque en cuanto cerremos el chat, esto se va a ir. Y le voy a dar paso. Mira, tienes dos manos levantadas, Miguel y Josep.
Entonces, antes te voy a leer por aquí rápidamente, a ver, algunas cuestiones en el chat. Eh, Ava dice que le preocupa el coste medioambiental de la IA, que están agotando el agua potable. Bueno, Ava, el Es tema cierto. medioambiental nos preocupa a todos, pero si nos ponemos a hablar de eso aquí no acabamos. Así que esperemos que las grandes empresas, que son las que de verdad controlan esto, estén reguladas por los gobiernos para que eso sea el mínimo impacto posible. Otra cosa, Pero nosotros... no es cierto, ¿eh? Mm. No es cierto. O sea, no es Hay cierto. mucho bulo también en torno a eso, pero bueno, tampoco hace falta hablar del tema porque no nos va a llevar. Por ejemplo, si come carne, hacer carne consume 20.000 veces más. O hacer un vaquero, ¿no? O sea que, bueno, la IA. En general, el agua se utiliza para enfriar los servidores, yo sí me he informado de eso, y bueno, el agua que se utiliza para enfriar los servidores, pues no desaparece, o sea, está Es caliente, se cíclica. pasa fría, está dentro de un circuito, sí que es verdad que se va evaporando y y también, claro, para enfriar esos servidores hacen falta 700.000 millones de litros, yo qué sé, es una burrada lo que hace falta, pero ya las empresas son las que se tienen que encargar de esto. Nosotros como usuarios, es que ahí no tenemos mucho que opinar. A ver, pero Ava tiene más preguntas aquí abajo, esas sí que las vamos a poder comentar. Mira, Andy, por ejemplo, dice, para poder estar dentro de una IA, ¿qué debemos hacer? Y otra cosa, esto que has contado me parece que es más para una gran producción y yo, por ejemplo, que soy un artista con un show unipersonal y por lo tanto de bajo presupuesto, en comparación con Queen, como has dicho, estoy a años luz. No sé de qué manera esto sería interesante para alguien como yo. ¿Cómo ves tú, Juan, que el tema de la financiación o de la IA se puede aplicar a alguien pues, que hace pues espectáculos de pequeño o mediano formato? No, al revés. Yo creo que esto que estoy hablando de los agentes personales está mucho más enfocado a personas pequeñitas, a empresarios pequeñitos, que a grandes empresas que tienen recursos, ¿no? Los que tienen recursos o les hace falta esto, pero tienen equipo, ¿no? Y se lo llevan. Y normalmente tienen capacidad para contratar un consultor o para tener un equipo que desarrolle un proyecto, levanten dinero o tienen financiación directamente bancaria, ¿no? La IA, por un lado, para los pequeños es la gran solución. O sea, la IA está hecha para democratizar completamente la capacidad empresarial de las personas, de los autónomos, que son uno, dos, tres en una empresa. Eh, Puede ser que tengan más problemas las grandes empresas que los pequeños. Entonces, la cuestión es saber las 4 reglas que se va a tener que hacer con el posicionamiento de IA hasta que aquello se convierta en lo que es ahora Google, que es un mercado de subasta, pero que creo que posicionarse dentro de la silla siendo pequeño es lo que hay que hacer. No al contrario, o sea, si eres grande, pues aún tienes pulmón, aún tienes tiempo, tienes capacidad de inversión, pero y no te tiene por qué preocupar tanto. Donde me preocuparía es si soy pequeño, ¿no? Que la IA realmente puede hacer un trabajo extraordinario para uno pequeñito. Claro, Después, la búsqueda de financiación para uno pequeño es que no tiene otra forma de crecer, ¿no? Que buscar dinero en otros. Uno grande tiene dinero, uno grande tiene capacidad de inversión. Starlight ya genera tanto dinero que puede él mismo poner su dinero para otros proyectos porque tiene músculo financiero. Si no tienes músculo financiero, tienes que ir a buscarlo. Y es una cuestión de tiempo, no es de dinero. Es de echarle tiempo para hacer una buena documentación, de ponerte a buscar inversores, de convencer, de recibir a lo mejor muchos nos hasta que consigues un sí. claro. Otra cosa, Juan, es que pues no tenga un proyecto ambicioso o no quiera salir Bueno, de claro, pues hacer claro. mis 4 o 8 actuaciones al mes y yo así ya vivo bien. Entonces, en ese caso, claro, no vale. Pero en cuanto tengas algún proyecto, quieras hacer alguna gira, quieras organizar un festival, quieras montar cualquier cosa para alguna empresa, pues eso siempre nos viene bien. Y yo creo también que a los que no nos dedicamos a hacer macroacciones, macroeventos, esto nos va a venir muy bien a todos. Yo creo que sí. Claro, es una cuestión empresarial, Juanma. Es que, mira, yo creo que te lo he comentado el caso de Muay Thai, ¿no? Mm, Es un buen amigo mío, empezó haciendo, imagínate, si te vienes a un ayuntamiento y le dices, voy a hacer aquí un evento de Muay Thai. Hay ayuntamientos que no saben ni lo que es el Muay Thai. O sea, que si le vienes con un violín, le vienes con magia, le vienes con teatro, todo lo conocen, ¿no? Imagínate vender un evento de Muay Thai en España. Pues bueno, y además queriendo traerte a los Maradonas, a los Cristiano Ronaldo, a los Messi de Tailandia aquí para que hagan el evento. Pues dándole una buena empresa, una buena forma empresarial,
pues bueno, le ha funcionado espectacularmente bien. Lo hemos vendido en Portugal, lo hemos vendido en Francia, lo hemos vendido en Inglaterra. En España ha hecho dos. Ahora se lo quiere llevar a Emiratos Árabes, a Dubái. Le estoy moviendo a Japón. Bueno, pues cuando tú haces las cosas medio bien y empaquetas esto y le das una visión empresarial, buscas patrocinadores dedicados al Muay Thai porque has hecho una investigación, decir, oye, ¿qué empresas se dedican a hacer vestimenta de Muay Thai? Leone, pues llamemos a Leone, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pues esto es dedicarle un poco de tiempo a darle forma a un proyecto y se levanta el dinero, sea lo que sea. Desde Muay Thai hasta cosas. La fiesta esta, no me acuerdo ahora. Yo, por ejemplo, nosotros, bueno, yo personalmente tengo una empresa también en Japón y en Vietnam, ¿no? Y en Japón hemos movido mucho producto empresarial, pero me he quedado alucinado la última vez que fui, que la mejor discoteca de Tokio hacía una fiesta hispana. Digo, no me lo puedo creer, una fiesta hispana en medio de Tokio. No, no. Fui y lo organizan dos argentinos. Esa fiesta se ha convertido en la fiesta más popular de Tokio. Impresionante. Lo han llevado a Bali, lo han llevado a Dubái. Y tú ves la fiesta y dices, pero vamos a ver, si esto es lo que hacemos los españoles todos los fines de semana. O sea, no, no han hecho nada más que poner cuatro gogos allí, música latina y darle un poco de cachondeo a los japoneses que eran muy sosos, ¿no? Ya está. Fíjate tú. O Bueno, sea, ya solo con el ejemplo que has puesto del Muay Thai, eso es un gran espectáculo que se vende, que es mucho menos conocido que cualquier disciplina artística como el circo, la magia, la comedia, o sea, cualquier, la música, el baile, o sea, da igual lo que cada uno haga, o sea, que al final querer es poder, pero hace falta eso, pues alguien que te pueda asesorar, ¿eh? Entonces, claro. mira, voy a leerte más para no alargar mucho esto, ¿vale? Y respondemos rapidito para que no se quede nadie. Hay tres manos levantadas y te leo primero rápido lo del chat. Mar dice, yo tengo una cuestión. Tengo una marca profesional a la que le iba a hacer una web. Si decimos que dentro de nada las webs no tienen uso, ¿cómo recomendarías dar a conocer una empresa artística ahora mismo? Bueno, yo sí que haría una web. Aún no estamos en la fase, lo ponía como un ejemplo de hacia dónde pienso que va todo esto, ¿no? Yo actualmente hay que vivir en el presente y con un poquito, con un pasito en el futuro. Yo actualmente sí que haría una web. Es verdad que esa web debería estar muy enfocada a que fuera una web funcional. La diferencia es que con el kit digital se han hecho muchas webs que no valen absolutamente para nada, pero para nada, ¿no? Haría una web funcional que realmente vendiera lo que yo hago, que estuviera muy enfocada a hacer un funnel de ventas, a hacer contactos, a enganchar gente y le podrían meter automatización ahí perfectamente para responder, un bot que estuviera entrenado para que respondiera a las preguntas y después le daría caña en redes sociales, que se sigue vendiendo mucho aún por redes sociales, ¿no? Y por otros canales que sí yo sí que haría una web y haría una estrategia digital en donde ya iría metiendo la inteligencia artificial. Claro, hoy día tenemos esa ventaja que antes podíamos poner consúltame por WhatsApp, pero es que hoy día puedes poner un agente de inteligencia artificial que Sí, si sí. le has dado tu información puede hablar con el cliente. Eso hoy día ya es factible y lo puedes poner con la página web, incluso con algún software gratuito o casi gratuito como ManyChat. O sea que eso lo Sí, sí. tenéis, si investigáis un poquito lo tenéis. Mira, Ava nos pregunta también ¿cómo se podría optimizar LinkedIn con la inteligencia artificial? Bueno, LinkedIn ya trae inteligencia artificial. Ya las Ya últimas tiene actualizaciones que distinto, hizo ¿no? hace un año ya incorpora inteligencia artificial. El problema de LinkedIn que es que es todo de pago. O sea, si te quieres promocionar, en el caso de promocionarse una persona propia, mucha de la estrategia de comunicación que hago para mis clientes incluyo LinkedIn. ¿Por qué? Porque es una buena red para captar nuevos clientes, ¿no? Ahí están, sobre ¿Qué todo para... pasa? Que el problema que tiene ahora mismo las automatizaciones en LinkedIn es que estandarizan mucho el mensaje. Yo soy de mandar one-one. Es mejor decir, oye, imagínate que tu objetivo es el concejal de cultura del ayuntamiento, ¿vale? Y te dedicas en LinkedIn a buscar concejales que los hay, de cultura de ayuntamientos. Te haces un listado. Escribirle, pues yo lo escribiría de una forma personalizada eh, y lo investigo un poco. Es que, bueno, yo soy muy escrupuloso a la hora de las estrategias comerciales de persona a persona, porque imaginaros hasta el punto que llego de que yo si quiero escribir a una persona, me hago un estudio de esa persona. Miro sus redes, qué le gusta, dónde va, dónde viaja,
que publica, intento encontrar toda la información que pueda de él antes de escribirle. Entonces, bueno, mmm, la automatización pues puede estar ahí, pero lo va a mandar de una forma que es lo que intentaba explicar antes, de una forma muy plana, y yo creo que ahí la intervención humana debería de estar muy presente. Si lo que te interesa es un volumen gigantesco, vale, pero en vuestro caso, que yo creo que lo que buscáis son objetivos muy claros de poco volumen, intentáis conseguir una contratación, hay que cuidar esos enlaces, claro, esos contactos. Claro. Ava también pregunta, ¿qué IA recomendarías para la gestión de redes sociales, por ejemplo, para crear posts automáticamente para distintas plataformas? Bueno, Ava, esto es muy superficial con respecto a lo que Juan ha contado, pero en Make o N8N puedes crear esas automatizaciones con la API de cualquiera, de ChatGPT, de DeepSeek o de las 80 o 200 más que hay. O sea que eso. Pregunta esa misma pregunta a ChatGPT y te va a dar un listado enorme. De Sí, todas sí. formas, Juan, respóndele tú si tienes alguna favorita, ¿no? Para gestionar las redes sociales. Claro, ella lo que quería era, yo creo que más bien qué IA te va a dar mejor respuesta. A nivel de Occidente, yo creo que ChatGPT. DeepSeek, el problema que tiene para mi ver, está muy desarrollada, es muy potente DeepSeek, pero al ser China, no es que tenga una connotación cultural más oriental, no es que lo tengan, sino primero absorbe mucha información, como hace TikTok, ¿no? Y segundo, bueno, está un poquito más optimizada para el mercado asiático. El mercado asiático se mueve a nivel comercial muy diferente al mercado occidental. Por decirlo de alguna manera, si veis información de cómo se publican los artistas en China, en Corea, en Japón, tienen muchísimo más pomposidad, mucho más colores, mucho muñequito. Mientras aquí somos más sobrios, ¿no? En Occidente. Pues bueno, quieras que no, esas formas de interpretación de tu perfil yo creo que lo podría hacer mejor ChatGPT. ¿Eso qué quiere decir? Que, como te ha dicho Juan Manuel, si utilizas un N8N, yo lo conectaría con ChatGPT como motor de generación de información. Claro. Vale, Ojo, puede pasar de N8N y decirle a ChatGPT que me vaya generando cada semana y no hace falta o sea, se puede hacer de una forma más manual, ¿no? claro, te ahorras dolores de cabeza si lo haces más manual, pero Y hay si lo haces con... agentes que ya te lo pueden hacer. Claro, sí, sí, no, no, sí, por supuesto. Se ha Entonces, invertido mucho en eso. Se ha claro. invertido mucho en que haya sistemas de automatización de redes sociales. Mm. A ver, aquí que queda. Isabel dice excelente información. Guillermo que le ha parecido muy interesante, muy importante toda esta información. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Miguel, por favor, ábrete el micro. Ya, Josep y Andy y acabamos. Buenas, ¿Qué tal, Miguel? ¿qué tal? Oye, muchas gracias a Juan y a Juan Manuel y saludar a todos los compañeros, que la verdad que es súper interesante todo. Yo tengo algunas dudas. Desde la plataforma que estáis vosotros implementando, desde ahí se podría compartir entonces con diferentes inteligencias artificiales, no solamente con ChatGPT. Claro, la idea es que lo abran. O sea, todos ya tienen una API, ¿eh? Una API básicamente sería como una especie de conector con el que tú te Sí, puedes perfecto. conectar con ellas, ¿no? Entonces, Ujú. lo que ha hecho, creo que OpenAI de forma muy inteligente es abrirla, ser súper abierto para que todo el mundo se pueda conectar con ellos y están sedientos de datos. Anthropic, por ejemplo, solamente lo hace con datos certificados. Está muy volcado en datos científicos, en colaboradores con universidades, etcétera, ¿no? Es, por eso también hay que saber dónde te posicionas. Podrás conectarte, entiendo yo, con casi todas. Eh, bueno, habrá que elegir dónde te enfocas. Es como redes sociales. Tú hazte la idea de que ahora mismo se está creando todo un mundo de redes sociales nuevas. Es como si acaba de ser Instagram, Line, TikTok, pues está esta que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La que escondía Snapchat, ¿no? Y imagínate ahora mismo que en el mercado hay 8 o 9 redes sociales, pero apuestas realmente por una o dos. El resto pues no te interesan porque no encuentran el perfil que tú quieres o porque realmente la conexión que tienen para que tú compartas datos no está optimizada. Yo creo que OpenAI va a ser el rey, junto con a lo mejor, junto con Gemini y Microsoft, ¿no? Que son los dos grandes de la data de Vale. consumo, ¿no? En general. Y otra cosilla, en todo este, o sea, lo que has estado explicando en la exposición que has hecho,
o sea, no puede cumplir ningún tipo de papel estratégicamente hablando Google, en este caso, por aquello de querer llevarse un poco el gato a su, o sea, llevarse el tema a su terreno, porque ahora mismo es quien tiene copado, digamos, ese mercado, ¿no? Que en teoría se quedaría ahora en manos de ChatGPT o de OpenAI, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, haces una pregunta brutal. Eso lo sabrán los CEOs, macho. Ahí hay una guerra inmensa, porque estamos hablando de muchos billones, billones, ¿no? Entonces, por eso se está invirtiendo tantísimo dinero en centros de datos. Por eso, porque al fin y al cabo, es verdad que Google o Alphabet tiene mucha capacidad de procesamiento de datos, ¿no? Pero el hecho de la apuesta que ha hecho tan fuerte de OpenAI de dar... Mira, OpenAI va a sacar su app de redes sociales, va a sacar su propio marketplace, va a sacar toda la chatarra que tiene Google. Google arrastra mucha chatarra, mucha. Y OpenAI viene de nuevas, ¿no? Puliendo todo lo que no ha funcionado en Google, que Google arrastra. ¿Tú te crees que es rentable que dé 3.500 millones de Gmails? ¿Sabes lo que le cuesta eso a Google? ¿Sabes lo que le cuesta mantener los servicios gratuitos que ofrece Google? Una salvajada. Es verdad que lo compensa por otro lado. Pero bueno, todo eso que se va a poder ir quitando OpenAI si lo hace de forma inteligente, eso no quiere decir que haya ganado OpenAI, ¿eh? Es mi apuesta de que yo creo que tiene además el beneplácito de Trump. Tiene mucho dinero detrás, tiene los grandes fondos de inversión detrás, pero la puede cagar. Claro que sí. O sea, estos son solo suposiciones de quién será el rey o quién dominará. También está Mark Zuckerberg, o sea, está Meta por ahí, ¿no? Que tiene Instagram, ojo, que tiene una capacidad de data también bestial, tiene WhatsApp, ojo, ¿no? Que puede haber un giro de tuerca dentro de 6 meses. Por eso os digo, es que dentro de 6 meses igual saca WhatsApp AI, que ahí mete un marketplace gigantesco y tú simplemente hablas con WhatsApp y lo tienes todo ahí. Que hubiera sido lo más inteligente, ¿no? Ujú. ¿Hacia dónde irá? Ya veremos el culebrón este, dónde va. Y una última cosilla. Tengo entendido que N8N ya ha habilitado la posibilidad de crear los flujos mediante PROM, sin tener que hacer ni siquiera Sí, 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 claro, sí, sí. Eso funciona bien, digamos, de Sí, 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 manera sí. operativamente. No, bien, o sea, N8N funciona como otros muchos muy bien, muy bien. El problema está en su función real. Si, como estaba intentando decir antes, si la automatización esa te interesa. Automatización te la va a dar. Y lo que son procesos matemáticos y lo que son cosas que no piense, que básicamente sea envía un texto de email a estas personas, búscame y respóndeme cada vez. Todo eso lo hace. El problema es si te interesa cómo lo hace. No, me refiero a que tenía entendido que ya se podía. Y con audio, incluso. Eso, que no hacía falta ni siquiera crear el flujo, No, no, digamos, y no. tal. Y le escribes directamente y te crea directamente, te va creando los nodos, te va creando las conexiones, sí, sí. Y, Vale, vale, vale. y ChatGPT. ChatGPT, en su versión de la API, tiene Agent Builder, que es básicamente un N8N directamente con la API de De OpenAI. ChatGPT. O Vale. sea, lo Muy bien. mismo lo ofrece ya de una forma intuitiva, dándoselo por voz o escribiéndole. Vale. Pues nada, muchas gracias. De nada, a ti. Josep, por favor, ábrete el audio. Hola, ¿sí? Bueno, ¿me escucháis? Sí, Vale, bueno, primero daros las gracias a los dos Juanes por vuestro tiempo y por compartir el conocimiento. Eh, has estado hablando de N8N y a mí me gustaría saber si hay alguna opción, porque he ido a mirarlo, nada más estábamos y visto que es una prueba gratuita de 14 días. ¿Hay alguna opción gratuita para empezar a trastear y conocer un poco mejor la herramienta o el funcionamiento y luego ya poder pasarnos? todos los SaaS, ahora la tendencia de todos los SaaS, un SaaS, No sé lo básicamente, que es, pero lo buscaré. mira, te lo explico en palabras castellanas, básicamente es una plataforma que te dé servicios en la nube, ¿no? Que tú no lo tienes en tu ordenador, sino que entras a un sitio y te da un servicio tecnológico. Mm. Entonces, esos SaaS que se llaman, todos ahora tienen el modelo de prueba gratuita, a los 15 días te empiezan a clavar. Por una razón muy sencilla, porque pagan a terceros. Entonces, se arruinarían por completo si no cobrasen.
y todo tiene su sentido. Por ejemplo, hay una de música espectacular que generas música con inteligencia artificial que yo me queda acojonado cómo funciona y desde la prueba de 14 días que te dan te empiezan a cobrar. Porque muchas de ellas, como os digo, están conectadas a APIs de inteligencia artificial masiva como ChatGPT, ¿no? Y les cobra. ChatGPT le cobra por tokens, ¿no? Le cobra, por decirlo de alguna manera, por cada consulta, ¿vale? Imaginaros que, para que lo entendáis de una forma muy simple, tú cada vez que haces una consulta a Google o en este caso a ChatGPT, consumes un poquito de electricidad, ¿vale? Así de claro, es como si consumieras encendiendo y apagando una bombilla. En esos data centers, eh, centros de datos, ¿vale? Pues hay muchísimos servidores con tarjetas gráficas, con CPUs, ¿no? En donde tú cuando haces una consulta, haces un proceso matemático y consume un poquito de electricidad. Claro, imagínate el volumen de energía que consumen estas empresas. De hecho, juraría que el último dato que miré de OpenAI estaba en 500, 600 millones de dólares, ¿no? De consumo de electricidad para pagar. Ellos no tienen propios data centers, lo tienen los de Azure, los de Microsoft, pero consumen muchísima electricidad. Entonces, todas las tiradas que una inteligencia artificial esté vinculada a cualquier capa de servicio, N8N, música, vídeo, audio, traducción de texto a voz, de traducción de un idioma a otro, todo lo que tire del modelo de inteligencia artificial consume electricidad y consume dinero. Y ya todas se han plantado, porque claro, es que estaban gastando una cantidad ingente, gastan una cantidad ingente en darlo gratis. OpenAI tiene una versión en su ChatGPT de gratis 100%. Pero eso le queda nada hasta que le metan publicidad, pero nada, ¿eh? En 3, 4, 5 meses en Estados Unidos ya hay links de compra de Shopify. O sea que cuando pides producto ahí te sale un link. Con esto te quiero decir en que no los hay. Yo, yo lo 100% que... gratuitos, Sí. igual Juan Manuel conoce alguno 100% gratuito. No, yo no los conozco. Bueno, yo, en primer lugar, a todos los que habéis estado aquí hasta ahora, solo por estar aquí, mirad, os voy a dejar en el chat una suscripción durante un año a la guía que se llama Perplexity. Ahí os Ujú. vais a ahorrar $200 y vais a poder trastear todo lo que quieras. Solo necesitas tener una cuenta de PayPal. Yo no tengo nada que ver con esta promoción, la he encontrado por internet en una página que se llama Chollómetro. Os la comparto, pero te ahorras $200. Te das de alta, te das de baja en el momento que ya tienes la cuenta activa Pro y ya, Josep, con eso tienes un año entero para trastear ahí. Y luego, una inteligencia artificial es una cosa y N8N es donde se construyen los flujos de Sí, trabajo. sí, yo me refería a esto, También, alguna IA que fuese de automatización y flujo de trabajo. vale, pues hay una que se llama Make, que es como muy sencilla, o sea, N8N es mucho más compleja que Make, pero que arrastrando cositas lo puedes hacer igual y ahí te dan 1000 créditos cada mes y se va Vale. reiniciando solo. O sea que para trastear, ahí podéis, pero tener en cuenta que lo que está explicando Juan y lo que Juan os va a ofrecer en un futuro a los que tengáis interés es algo muchísimo más avanzado que esto. Es como algo muy superficial esto de N8N o Make en comparación con lo que él está construyendo, que esperemos antes de que acabe el año lo tenga y nos lo enseñe. Pero, por ejemplo, Y, Make es muy limitado, ¿eh? Muy limitado. No va a hacer nada de lo que se está haciendo aquí. Lo va a hacer de una forma muy automática y mi consejo es que tengáis cuidado con lo que hace. Ya está, simplemente porque vais a automatizar cosas, por supuesto, y con N8N también. Pero si no tenéis conocimiento, en muchos casos la vais a cagar porque va a mandar mails sin sentido a mucha gente que igual no os apetece que le lleguen mail o a lo mejor saturáis. Y a lo mejor cuando realmente necesitáis tirar de ese contacto o de esa posible contratación, no os cogen, no os responden, ¿no? O sea, ojo, las estrategias comerciales hay que tratarlas como sí, Dios merece, que es lo más importante, que es cómo se consigue facturar. Claro. vale. No, no esperaba que fuese tan larga la respuesta, disculpadme, tengo dos más. Yo ya hace tiempo que estoy trabajando en compañía de la IA y utilizo los GEMS de Gemini. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre un agente de OpenAI y un GEMS de Gemini? Bueno, los agentes Gemini básicamente son los GPTs de ChatGPT. Son,
de alguna manera, pequeños agentes enlatados que han hecho terceros. Ujú. Muchos son gratuitos, otros son de pagos, que, como hemos dicho antes, automatizan procesos. Utilizan el modelo, en este caso de Gemini, para automatizar procesos. Simplemente. Es una capita de servicio que le meten dentro del modelo de inteligencia artificial. Y tú podrás customizarte el que tú quieras. O sea, no conozco todos los games de Gemini, porque igual que ChatGPT han salido como No, champú. no, los he ido creando yo, pues por Ah, lo ejemplo, has creado tú. sí, 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 yo he ido creando mis propios gems. De hecho, me ha llamado la atención cuando has hablado de lo escrupuloso que eres con el trato con el cliente, porque yo he creado un gem que me hace un perfil psicológico en base a las entrevistas que hay en YouTube de ese personaje para saber, y lo conecta con mis documentos en los que yo explico mis procesos para encontrar puntos en común y entonces escribir un mail súper personalizado. Con respecto a eso también, yo en los GEMS sí como que le capo un poco la base de datos de donde él tiene que cogerla. ¿Vale? Por ejemplo, tengo uno para escribir correos y yo le he pasado varios libros de cómo cerrar contactos, de cómo realizar en puerta fría, el libro este de cómo vencer el no, de persuasión también, y le digo que tome eso como referencia para construir el discurso en base a lo que yo quiero proponerle al cliente. Pero no sé si al capar esa información me estoy quitando posibilidades o crees que es conveniente que nosotros sepamos de dónde está sacando él las estrategias. Piensa que las inteligencias artificiales hacen un enlatado de muchas cosas, ¿vale? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que lo que te esté dando a ti se lo está dando a otros tantos cientos de miles. Lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos, para que interpretéis bien lo que hace una inteligencia artificial, lo vemos en nuestro entorno, no tenemos capacidad de comparación. Una IA te miente a ti y te lo crees 100%. Lo que Claro, es capacidad de comprobación, ¿no? Y estos han jugado con eso. Al final. sí. Siempre te ofrece, ¿no? Te intenta mantener caliente, ¿no? En el chat. Y después, lo que suelen hacer es que lo que te cuenten semánticamente parezca creíble. Pero en el fondo lo único que hacen son, como he dicho antes, combinaciones de cosas. En tu caso, y en el caso de gente que haga este trabajo que estás haciendo muy bien como primer filtro, piensa lo mismo, que lo mismo que te está diciendo a ti, se lo está diciendo mucha gente. O sea, hay mucha gente haciendo lo mismo. Mucha. Mi recomendación es que la información que te da o la información que tú le pidas, la capes o no, después la pongas en valor, ¿no? Entonces, tú ponte en el papel de la persona que recibe tu información. ¿Mm? Mm, Tú la envías por mail, entiendo, ¿no? sí, Vale. ¿Tú has hecho después un estudio empresarial de cuánta conversión tienes? no. No. Pues ese dato que parece una tontería, tú tienes que comparar antes de la IA y después de la IA, o antes del sistema que tienes y después del sistema que tienes, la conversión. Si realmente has conseguido más conversión. O todo lo contrario, en muchos casos se ha ensuciado la relación. Porque Sí, claro, tú imagínate que tu IA manda 3 mails a la semana a la misma persona. Uno claro. de contacto, otro de recuerdo, otro si responde y no responde de insistencia. Pues al cuarto no quiero escuchar no te quiero escuchar más, ¿no? Entonces todo esto lo tenéis que poner en valor con una estrategia empresarial, que es lo que he insistido siempre, ¿no? Las IAs tienen que ser una herramienta que te ayuden a vender, a facturar, ¿no? Al igual que si pones un proyecto encima de la mesa y haces una planificación de documentación y herramientas, tienes que enfocarte en vender. Está muy bonito que se automatice, que es el mensaje que yo creo que os tenéis que crear o que dar de mi discurso, pero hay que saber detectar si está siendo rentable o no, ¿no? Y eso es muy fácil. Eso se llama conversion rate, el ratio de conversión, que es un porcentaje antes de la IA, después de la IA o antes de las herramientas, si realmente estoy mejorando mi capacidad de contratación o de que me contraten. Ok, muchas Claro, es que aquí gracias. hay muchas cosas que contar y a lo Sí, mejor es demasiado
mezclando información de IA con estrategia comercial, pues igual os perdéis un poco. Gracias. Nada, Tisfer. Bueno, ya nos queda lo último, Andy, pero antes voy a mirar aquí el chat a ver si hay algo más. Preguntaban que cuál es la IA esa acojonante que decías tú de Suno, música. Suno, ahí lo tiene. Suno, vale, es la Y que... aquí lo pone, Karina pone Suno, y es que es acojonante, claro. Las cosas como son, ¿no? Es muy chula. Andy, porfa, ábrete el micro. Hola, no sé dónde estoy, pero estoy. Hola, ¿sí me oís, verdad? Sí, sí, Sí. sí, sí. Hola, Juan, ¿qué tal? Y hola, Juanma. A ver, Juan, la pregunta es un poco, ya te la he hecho un poco escrita, que es la que ha leído Juanma. Vale, me decías que esto que estás creando, que interesa casi más para los pequeños artistas que para una gran producción. Yo soy muy torpe para esto, entonces la pregunta, para que me quede un poco claro, tú estás creando algo que todavía no está, pero estará próximamente, donde nosotros ahí meteríamos nuestros datos como si fuera un dossier Ujú. y luego se conectaría con la IA y esa IA, Con o sea, las y IAs que lo luego, permitan, claro. Con las IAs que lo permitan, exactamente. vale, y luego, pero ¿quién es el que mandaría el email a los posibles clientes y demás? ¿Yo No, o la no, no, propia no, IA? no. Vamos a ver. Esto es un agente que se puede conectar con lo que quieras. Este agente, si Dios quiere, lo podrás conectar también con un N8N que Perdona, el agente es lo que tú estás creando, ¿verdad? eso es. El agente Vale. básicamente es por intentar separar conceptos. Agente se le llama a lo que también está creando N8N, por ejemplo, o Make, ¿no? Que son como bots, ¿no? Que Mm. hacen procesos automáticos. Procesos automáticos. Y le puedes hacer envelopes, que es que básicamente le puedes enseñar cosas de ti para que responda como tú quieres. Un poco lo que estaba haciendo con los Gen y Josep, ¿no? La cuestión de todo esto es que la idea de todo esto es tener un solo agente que tenga toda tu información y tú puedas conectar ahí todas las automatizaciones que tú quieras. Por ejemplo, un gen, podría conectar N8N, podrías conectar las diferentes IAs, ¿no? Si lo permiten, si tienen esa API de conexión. Y tú entrenas a una sola entidad para que te conozca lo mejor posible. ¿Vale? Pues todo el tema de automatización, si quiere que mande correos, si quieres que responda a WhatsApp, si quiere que haga búsquedas, pues nosotros tendremos herramientas, pero hay muchas herramientas ya en el mercado que hacen esto, ¿no? Y podrás conectarla con esta gente. Esa es la idea de todo esto. Lo importante es que tengáis la información propia, vuestra, privada, en un sitio subido. No se lo deis. Actualmente podéis hacer todo el tema de fine-tune, lo podéis hacer, por ejemplo, con OpenAI. Le podéis subir toda la documentación que vosotros queráis. Pero pensad que la controla él. ¿Vale? Le estáis dando información, le estáis informando. Nosotros empezamos a hacer los rural bots, que son bots para ayuntamientos, y el error que cometíamos al principio hace 2 años era subirle todo a OpenAI. Claro, el OpenAI lo sabe todo, ¿no? Le vamos subiendo información, va parseando documentación, va parseando PDFs, pero te das cuenta de que hay algunas cosas que no quieres que sepa y que quieres tenerla tú controlada. Entonces, este agente lo que va a hacer es, mediante escritura, ir creando un perfil. Os voy a poner un caso fácil para que lo entendáis. Imagínate que eres un actor, una actriz. ¿Mm? Y tú a tu agente, que sería como una especie de tu manager, le subes fotos, ¿vale? Le subes vídeos, le subes carácter como eres tú, le subes que puedes interpretar, le subes tu caché, le subes mucha información, incluso información psicológica tuya, de personalidad, de, bueno, temas personales que no quieres que comparta, pero sí que quieres que haga de una capa de esa información, interprete como si fuera un representante ciertas cosas, ¿no? Y él supiera cómo venderte en función de eso. Pero no cuenta tu privacidad, no cuenta, oye, mira, a este le encanta viajar o le encanta... Él sabe que le encanta viajar y a la hora de venderte dice, oye, a este le puede encajar esto porque le encanta viajar, pero no se lo cuenta a la IA, ¿no? Entonces, es como si os ponéis dos personas a hablar, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Una te conoce muy bien, sabe lo que quieres, y la otra hace preguntas y él va respondiendo en función de las preguntas. Lo ideal en el futuro será absorber la información también que está dando la IA para que tú la tengas. Y todo eso va generando ese CRM virtual que digo que deberíais tener, sobre todo los pequeños, porque es que si no estáis vendidos. O sea, las IAs en 2, 3 años, si tú no has ido haciendo este trabajo,
van a ser de los grandes, ¿no? Y es la realidad es como es, ¿no? Eso, las grandes marcas volverán otra vez a poner pasta por aparecer en las primeras. Hay un dilema muy grande en Silicon Valley sobre esto, de que si la IA empieza a recomendar y, productos patrocinados o sponsorizados, ¿dónde está la inteligencia? ¿No? Porque eso que es una recomendación o una sponsorización de uno que paga. ¿Realmente necesito yo eso o me lo coláis vosotros? Ahí hay un tema interesante, pero bueno. Esto es un poco la diferencia entonces entre una web y esto, es que en la web alguien tendría que entrar a mi web a consultar y aquí yo le estoy mandando esta información y esta información se le va a llegar a otra persona sin necesidad de que, o sea, le va a llegar por un email o por como sea a esa persona, ¿no? De esto. O sea, imagínate, a mí me interesa trabajar para ayuntamientos. Sí. Yo le he metido todos estos datos bueno, al programa este que Agente, puedes tú hacer. tienes un agente, ¿vale? Tú tienes un Vale, agente. Y ahora, el vale. ayuntamiento, tú tienes dos formas de llegar al ayuntamiento. El ayuntamiento de forma tradicional, que es mandándole mails, Claro, encontrando al concejal de cultura, escribiéndole, eso, sí, ¿vale? uno a Ese es uno, el sí, camino. Y sí, la otra opción es que a los ayuntamientos o el agente de cultura que buscará en las IAS es, ¿a qué te dedicas tú exactamente? sí, Mago. Mago, pues busco magos para esto, para lo otro. La IA le recomendará magos, ¿no? Eso es lo que te preguntaba, sí. Si tú quieres estar en este listado, que ahora ahora quien está es simplemente lo que está en las primeras posiciones de Google, que es lo que mira, hace una búsqueda en Google, ¿no? Nada Sí, sí, más. sí. Pero claro, ¿qué le interesa a este ayuntamiento? A lo mejor le interesa lo que está más cercano, o en concreto quiero un mago para niños, o quiero un mago para niños que, bueno, pues esa información tú la puedes tener en una web, pero esa información es estática. ¿Eso qué quiere Claro. decir? Que viene, lee y no hay más. Pero no eso es lo que te interesa. A ti lo que te interesaría es que llegase a una web y hubiera una persona ahí, ¿no? Que te conociera muy bien, o incluso tú, y dijeras, oye, estoy buscando mago, yo soy mago. ¿Qué buscas? Pues mira, yo busco una persona que sea mago para niños el día 27 a las 8 de la tarde, ¿no? Vale. Pues Y eso, perdona, que te corte, y eso es lo que tú estás intentando o estás haciendo, ¿verdad? yo oye Vale. otras empresas, vamos, no soy Bueno, único. ya, pero estamos hablando contigo. Yo estoy Entonces, asesorando a empresas para que tengan eso. vale, sí, pero es un producto tuyo, digamos. Sí, sí, sí. Vale, o sea, ya me está quedando algo más claro. Perdóname, pero es que soy muy corto. No, no, y Entonces, si nos pusiéramos a ver toda la parte estructural tecnológica, os perderíais más. Lo estoy no, intentando no, no, por contar de eso la forma más quiero una información más llana, más coloquial. A mí es que incluso habéis puesto antes con otro compañero que se ve que tenía más conocimiento que yo, hablar de tecnicismo, que yo estaba perdido, digo, bueno, ya me tocará a mí y preguntaré. O sea, porque me he perdido. Pues eso, la idea es que entendáis un poco hacia dónde vais y por qué os tenéis que ir posicionando si sois pequeñito hacia ese camino, ¿no? Y cómo podríais crecer también con la parte que os he comentado y que ha comentado también Juan Manuel, de la parte de buscar proyectos un poco más complejos, buscando inversión y que la IA os podría ayudar ahí también, ¿no? Ujú. Gracias, ¿eh? Nada. No sé por Bueno, dónde Juan, empezar pues aquí. entonces vamos a dar esto por concluido, que al final nos ponemos a ver cosas tan interesantes que se nos va la hora, se nos va aquí el tiempo. Yo me quedaría mucho más, pero entiendo que hay personas que necesitan descansar, información rápida, al punto, al grano. Aquí, a ver, que lea rápidamente los comentarios, pero ya estamos todos. Vale, muy buena explicación, muchas gracias. Parece muy claro cómo lo explicas, muchas gracias, genial. Preguntaba Rebor que si no tienes ni idea de IA, ¿esto merece la pena o necesitas una base para que dé sus frutos? Bueno, Juan, yo conforme lo que tú estás montando y lo que nos has enseñado, entiendo que no hace falta tener ni idea de nada porque ya te lo hace todo, ¿no? Escribir, saber Escribir. escribir. Pues si sabes Déjale. ya está. Vale, pues nada, hasta aquí la sesión de hoy. Por haberos quedado y por haber estado en directo, os habéis llevado ese año de Perplexity gratis. Espero que le saquéis partido. Y bueno, por lo demás, os he dejado el enlace, os mandaré un email con la grabación por si queréis ver alguna cosa de algún dato que os interese. Y Juan, supongo que antes de acabar el año, a principios del que viene hará esto, está creando dos formaciones. Dentro del formulario podéis decir si os interesa la de la IA o si os interesa la de encontrar financiación o las dos. Y entonces él, en un futuro, cuando lo tenga,
os va a llamar. Todavía no se sabe cómo va a ser, qué va a durar, pero está afinando todo para que sea lo mejor posible, sobre todo para los artistas. Y bueno, Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un Pues, y a placer. ti por Creo que todo el organizarlo. mundo quedamos encantados cuando nos cuentas estas cosas y bueno, esperamos hacer muchas más cosas juntos. Eso espero yo también. Muchísimas gracias a ti por organizarlo y a todo el mundo que ha participado aquí también. Muy bien. Hasta Muchísimas luego. gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta luego.